Este año leí 29 libros y en este video les voy a compartir cuáles fueron desde mi experiencia subjetiva. La verdad es que leí un montón de basura este año, por así decirlo, porque mezclé entre libros sí de mi interés personal, pero sobre todo también me he tratado de exponer a cosas que por lo general me incomodarían leer, como lo es literatura de autoayuda, como lo son libros de influencers o cosas por el estilo, y todo con esto con el objetivo de tratar de entender si realmente ahí hay un prejuicio mío o si vale la pena leer ese tipo de cosas. Voy a dejar hasta el final del video el peor libro que leí, porque tengo mucho que decir sobre ese libro y me voy a quejar a gusto al final del video. Entonces vamos a empezar con el primer libro. Y el primer libro que leí es La introducción a la sabiduría de Juan Luis Vives, que es un autor que yo tenía ya un poquito de años queriendo leer, como muchos de los libros de este año. De hecho, los dediqué este año mucho a leer cosas que llevaba años queriendo hacer. Y este libro en particular, pues digamos que no me resultó tan excepcional, muy a pesar de que parece ser como una introducción a la filosofía. Es un texto muy cortito, escrito de una manera muy digerible, casi que con fragmentos muy cortos, con aforismos, les llamamos por lo general ese tipo de escritura, donde Luis Vives plantea problemas filosóficos que a él le van pareciendo interesantes. Algunos de esos son estimulantes para el pensamiento, otros quizá dices, bueno, es como que este planteamiento se queda un poco atrás en términos históricos, pero en general creo que es una literatura interesante si es tu primer acercamiento con filosofía, y sobre todo hablando de filosofía con este autor tan importante a nivel del pensamiento hispano, porque Juan Luis Vives es una de las personas que más escribió reflexiones, que más se dedicó a profundizar en su época. Tiene una obra exquisita y extensa, y pues bueno, este es el libro que yo leí sobre él. La segunda obra que leí, que de hecho la tengo acá, de hecho ahorita no tengo, la mayoría de estos libros no los tengo en físico, algunos los leí en PDF, otros están en la casa de mi madre, pero es este libro de acá, que lo encontré en una edición ilustrada. Tengo la fortuna de que acá en Querétaro tenemos un almacén de la biblioteca EMU, y dentro de EMU tenemos esta colección que es la colección de fractales, y en particular tenemos esta serie de publicaciones de algunas obras importantes de la historia ilustradas, en este caso la epopeya de Gilgamesh, que es una de las obras que yo más ganas tenía de leer para este año, y no me decepcionó. Sé que esta no es una edición crítica y valdría la pena luego estudiar una edición más crítica, pero lo que me llamó mucho la atención de esta obra es de que tiene ilustraciones nada malas, la verdad bastante interesantes. Sabemos que es una historia que no está completa, porque las tablillas de las cuales se extrae los distintos fragmentos pues no están completas físicamente, pero sin duda es una de las historias más interesantes. Para muchos ese es el primer recurso escrito que tenemos de una historia en la historia de la humanidad, por ahí del año, si no mal recuerdo, 3000 antes de nuestra era, algo así. Entonces vale mucho la pena darle una checada a esto, porque hay muchos arquetipos que se aparecen dentro de esta historia de Gilgamesh, que se siguen replicando todavía hasta hoy en día en películas, en series, en libros, ni se diga, y es riquísima la historia. Los personajes principales son básicamente semidioses, son hijos de dioses que vienen a la tierra lanzados por los dioses según para desatar el mal, pero al final de cuentas lo que se logra no solamente es generar una amistad, digamos que hasta es un ensayo, yo al menos así lo vi, como un ensayo casi que hasta filosófico, novelesco, sobre la amistad, sobre el amor y sobre la pérdida, sobre el querer encontrar cosas que nos superan. Como tercer libro tengo nada más y nada menos que el Beowulf. De hecho, desde la epopeya de Gilgamesh ya yo me había adentrado al interés de darle una oportunidad a lo que al menos yo conozco como literaturas fundacionales, es decir, literaturas o escritos o recursos de los que tengamos registro, que sean los primeros en aparecer dentro de una cultura en específico. En este caso el Beowulf, digámoslo así, es la primera obra que ayuda a entender
todo el fenómeno cultural y social en el cual se va a desarrollar nada más y nada menos que la cultura anglosajona, esto es la actual Inglaterra, Escocia y toda esa zona del mundo, ¿no? Entonces Beowulf, y lo que tienen las literaturas fundacionales, es que te adentran a través de una historia, por lo general una historia compuesta en verso, porque antes evidentemente no se publicaban libros, sino que lo que se hacía es que se componían canciones muy largas, cantares de hecho se les llamaba, y se iban recitando de pueblo en pueblo. Entonces Beowulf, digamos, es la historia de la fundación de Inglaterra, aunque a diferencia de las otras literaturas fundacionales que leí, digamos, esta no me encantó del todo. Hay muchos elementos que no logré entender, demasiada fantasía aparece dentro de la historia, y quizá con una edición más crítica que pudiera leer en un futuro, pues puedo entender o tener un poquito más de riqueza. Sin embargo, no hay pierde en dar la oportunidad a entender qué es lo que pasa con estas literaturas que dan origen a culturas que todavía hoy en día condiciona nuestra manera de ver el mundo. La siguiente lectura, que también forma parte de una literatura fundacional, ya no de Inglaterra, ahora el cantar que da origen a la cultura francófona, o para efectos actuales a los franceses, el Cantar de Roldan. El Cantar de Roldan es una obra que me pareció bastante interesante, ¿ok? Es una obra que no solamente te ayuda a entender mucho de las características particulares de lo que todavía hoy en día son los franceses, porque hay muchos elementos que dices, bueno, aquí se transmite una idea de cómo tiene que ser el ser humano según el rey Carlomagno, que es el gran personaje principal del Cantar, pero también nos debe entender ideales que todavía siguen vigentes dentro de la cultura misma de los franceses. Y en este caso estamos frente a una historia muy interesante, porque básicamente nos plantea los últimos años, o aparentemente los últimos años de la vida del gran Carlomagno, gran unificador de las comunidades francófonas, en lo que eventualmente se va a convertir en Francia. Pero en especial lo que narra el Cantar es qué es lo que pasa con este señor, si no me recuerdo, ya con 70, 80 años, sigue dirigiendo un país, sigue yendo a la guerra y sigue dando problemas a los distintos estados o países, si lo quieren ver así, que están surgiendo alrededor. Entonces, digamos que el Cantar de Roldan es la historia de cómo, a pesar de que el territorio de los francos empieza a ser acechado por intereses externos, Carlomagno, siendo ya muy grande, tiene todavía la capacidad, la sabiduría, la templanza para poder hacer frente y defender su tierra. La siguiente literatura fundacional que leí, El Cantar del Mío Cid, este librito que seguramente a muchos nos pusieron a leerlo en la secundaria o en la primaria y que es infumable a esa edad, pues bueno, por fin le pude dar una ojeada. Y nuevamente, como pasó con el Beowulf, como pasa con Gilgamesh, como pasó con Roldan, como que te explota, al menos a mí me explotó así la cabeza de entender cómo a través de esa literatura se dan los fundamentos para ciertos valores que todavía siguen vigentes, en este caso en la cultura hispana, de la cual muchos de nosotros somos herederos, y para bien o para mal, o queramos o no, sigue estando vigente en nuestros días, y que nos revela mucho la actitud, sobre todo creo yo, en la manera en cómo evaluamos la manera en cómo nos ven nuestros mayores, nuestros jefes, etcétera, etcétera. Porque el Mío Cid básicamente trata, y lo voy a simplificar mucho, de un godín al cual su jefe no lo quiere. Es más, su jefe lo destierra, le quita su plaza, le quita todo, le quita su lugar de estacionamiento, y a pesar de eso, el Mío Cid, el Cid, agarra y va y demuestra que sí, que en efecto puede realizar empresas magníficas. Y básicamente de eso trata, de cómo el Cid, a pesar de que al principio el rey lo odia, termina volviéndose alguien súper valioso para el país, para la unificación, para llevar valores a todos lados y sobre todo riqueza, que eso es un elemento clave y que creo que a nivel sociológico valdría la pena mucho estudiar qué es lo que representan esto para cada una de las culturas, porque la siguiente literatura que leí de las fundacionales vuela por completo la cabeza. Y ahora sí, la última de estas literaturas fundacionales que leí en este año, El Cantar de los Nibelungos.
El Cantar de los Nibelungos, creo que por mucho fue la mejor. No me dejarán mentir quienes ya conocen esta obra. Creo que no puedo decir mucho porque se habla de tanto en la obra que lo único que me quedó a mí claro es que si esta es la literatura que ayuda a fundar a una nación tan fuerte como lo va a ser la nación germánica, es decir, los alemanes, queda claro porque estos sujetos siempre están frente a empresas, ante metas más grandes de lo que parecería humanamente posible hacer, porque el Cantar del Nibelungo básicamente es eso. Es la historia de cómo Sigisfredo o Sigfredo, dependiendo de la traducción, va y por su propia voluntad logra conquistar terrenos, arreglar problemas de otras naciones incluso, y que parece que estructuran un carácter muy particular de lo que tiene que ser el ser humano. Y además de eso, a diferencia de las otras dos, del Cantar del Mío Cid o del Cantar de Roldán, los Nibelungos saben muy bien, creo yo, heredar estos elementos de ficción que sí tiene el Beowulf, que sí tiene la literatura, sobre todo inglesa, y los inserta de una manera exquisita. O sea, ven elementos como la capa de invisibilidad, estas cosas que todavía hoy en día vemos mucho en la cultura pop, una espada así súper poderosa, un montón de elementos fantásticos que hace que la literatura sea tan exquisita, que yo ya me estoy esperando para poder seguir comprando otras ediciones más estudiadas sobre este canto, porque me parece que la que leí no le hizo justicia, pero totalmente vale la pena. El Cantar de los Nibelungos, si solo vas a leer una literatura fundacional de todas estas que vimos, tienes que leer el Cantar de los Nibelungos. Es una cosa que te vuela la cabeza totalmente, ¿no? Es extenso, pero vale la pena. Vamos a entrar a una sección que no me encanta mucho, tampoco me enorgullece, sobre todo con mi yo del pasado, que es toda esta sección que tiene que ver con literatura de autoayuda, de que si de influencers o estas cosas que se dice mucho en redes sociales, y que otra de las razones por las cuales yo me animé a leer esto es porque pues doy clases, tengo alumnos, y luego hablando con mis alumnos me interesa saber qué es lo que están leyendo ellos. Muchos de estos libros y más que voy a seguir leyendo, porque creo que es un ejercicio interesante exponerse a cosas que no nos acomodan, que nos incomodan un poco a la hora de leer. Muchos de estos libros entonces vienen de sugerencias de mis alumnos, y el primero de ellos es el famosísimo Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos creo que es un libro que me recordó mucho a este otro libro de Kahneman, me parece, del piensa rápido, piensa lento, porque repite esta fórmula, para mí, fracaso de algún modo, donde se da la tesis de todo el libro en las primeras 20 páginas y el resto del libro es repetir la misma tesis, revolcándola con un montón de datos nuevos, con un montón de historias nuevas. Y pues básicamente, si tú entiendes por hábitos atómicos, por el mero título, si tú entiendes que tiene que ver con la capacidad que tenemos para mejorar como personas a partir de hacer actos chiquitos, como que por ejemplo, si hay una tarea que te toma menos de 5 minutos de hacerla, la hagas en ese momento, como tender tu cama, como lavarte los dientes antes de dormir y cosas por el estilo, que van a ir acumulando como cierto tipo de logros para llegar a uno aún mayor, pues entonces ya entendiste todo lo que tienes que saber de Hábitos Atómicos, aún sin leerlo. Creo que Hábitos Atómicos sí es un libro que yo regalaría. De todo este universo de autoayuda, vale la pena. Inclusive creo que sirve para estimular la comprensión lectora, para habituarte a leer libros, y pues dentro de todo eso creo que es una buena lectura para el siguiente año si es lo que te interesa. Voy ahora con uno que no me encantó, entiendo que es de un influencer, me salió por ahí inclusive recomendado en libros de esta gente que lee cosas para superarse. Y es el almanaque de Naval Ravikant o algo así se llama el sujeto. Entiendo que es una persona muy querida dentro de estos espacios de emprendimiento, empoderamiento de la persona y todo eso. A mí no me encantó su libro, me pareció una pérdida de tiempo. Lamentablemente no va a ser la mayor pérdida de tiempo que me pareció en este año con una lectura. Y muy simplón. Yo no sé si tiene que ver con que este libro en particular pues no lo escribió él, hasta donde entiendo
como que lo compiló, es alguien que es muy fanático de él y compiló algunas cosas de conferencias, de post en sus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un despropósito, o sea, no logro entender muy bien por qué es tan apreciado este libro. Inclusive comete un error que a partir de esto voy a ver muy presente en muchos de esos tipos de libros, y es de que se atreven a citar estudios que cuando tú los buscas en internet o no existen o están mal interpretados por el autor, o pues se miente directamente con estos datos. Incluso también se narran de repente historias o relatos que dices, bueno, esto no es muy realista, que digamos. Me parece sospechoso ese tipo de literaturas, para acabar pronto. El siguiente tiene que ver igual con esta tendencia absurda. De hecho, hasta le puse un 1 de 5 estrellas en mi Goodreads, que lo tengo aquí de este lado. Y es un libro que se llama Lo que nunca cambia, 23 lecciones atemporales para nuestra vida personal y financiera. Nuevamente, creo que lo que más me incomoda de este libro es que narran cosas que dices, wow, esto es muy impresionante. Sí es cierto que a lo mejor algunos elementos, como que nunca cambia el hecho de que el ser humano siempre busca adquirir poder por distintas vías. A lo mejor ahora es financiero, a lo mejor antes el poder se adquiría por la acumulación de tierras, otro tipo de cosas que asemejáramos con la riqueza. Pero también es cierto que empieza a jugar luego casi que con pensamiento mágico, como le suelen llamar. Y lo mismo, citan algunos estudios que cuando los buscas no están del todo bien empleados o ya no hay acceso para ellos. Parecería casi que es un juego medio tramposo del mismo autor, pero pues sin embargo veo que son libros que se venden bastante bien porque tienen muy buenas reseñas en sitios web y todo por el estilo. A mí no me encantó, quizás no es para mí, y pues tal vez de algo sirva, porque ahorita sí voy a mencionar algunos que tienen que ver con cuestiones financieras que me parecen valiosos y que resulta interesante, porque otro de mis intereses de este año fue tratar de relacionarme un poquito más con lo que llamamos educación financiera, educación económica, pues un poquito también para mejorar la calidad de vida, que creo que es algo que todos tenemos que aprender tarde o temprano. El siguiente libro, también de este corte económico, es La psicología del dinero. Esta vez un libro que también vi a algún alumno leyéndolo, me mencionó que estaba interesante, y después dentro de este universo de influencers que hablan sobre finanzas personales y todo eso, también lo vi mencionado y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Me pareció muy bueno. Yo creo que es un libro que sí regalaría inclusive a alguien que crea que puede ir empezando con este universo de las finanzas personales, porque justo está hablando sobre qué es lo que hace el dinero con la gente. Se plantea como cuáles son los beneficios que trae, que si trae felicidad, que si trae tranquilidad, e incluso aquí yo sí encontré varias fuentes de las que se citan, muy bien empleadas. Digo, agarro una o dos al azar, las busco y si aparecen, pues bueno, ya es una buena señal de que tiene buenas bases el libro. Y en general creo que fue una muy buena experiencia. Me llevo de ahí información valiosa, también cómo uno mismo se puede preparar mentalmente para relacionarse con la riqueza, mucha o poca, la que se tenga. Y creo que es un tipo de literatura que espero seguirme encontrando mejor, más profunda en siguientes años. El siguiente libro entiendo que es de una autora mexicana, porque todo el contexto del libro encaja mucho con el sistema financiero mexicano, y se llama De deudor a millonario. Es un librito muy chiquito, creo que tiene como 50 páginas, 60 páginas. Y a pesar de que afortunadamente a mí no me pareció la gran cosa, porque no es como que requiera salir de una deuda yo, afortunadamente, me parece que sí tiene varios tips, como que va mencionando dentro del mismo texto. La autora te va contando como su historia personal, su relación con el dinero, cosas en las cuales le fue bien, en donde fracasó, y sobre todo te cuenta sobre cómo lidió con ese fracaso. Y creo que aquí hay una gran riqueza, porque me parece que hay un tabú social en torno a cómo nos relacionamos con esta parte
del ser humano, que es pues la parte de la acumulación de riqueza. Entonces, si eres mexicano, y aunque no seas, si te interesa un poquito saber más sobre una experiencia de alguien con su relación al dinero, pues puedes leer este texto, que creo que incluso lo puedes conseguir en línea muy sencillamente. Solo leí yo en PDF y pues como eran pocas páginas, pues lo acabé rápido, hasta en una tardecita te lo puedes echar. El siguiente libro es Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado. Y es un libro al que yo llegué porque sinceramente he querido trabajar un poquito con el hecho de que hay noches en las cuales ronco mucho. y yo ya había estudiado hace algunos años, cuando cursé la carrera de filosofía, estudié en filosofía hindú todos estos elementos que tenían que ver con los distintos tipos de yoga que existen en el mundo, porque sí hay un montón de tipos de yogas. Y dentro de los tipos de yogas, recuerdo mucho que había un yoga que tenía que ver con la respiración. Mi maestra de aquel entonces, Elsa Cross, nos contaba ella de cómo había vivido en carne propia, pues ver cómo los grandes yogis y las yoginis pues hacían pues cosas impresionantes con su simple respiración. Gente que podía contener respiración por un montón de tiempo, que era capaz de llegar a estados mentales brutales con ese tipo de ejercicios. Y sobre todo ella mencionaba cómo el yoga de la respiración te ayudaba mucho, tanto a controlar emociones como incluso a dormir mucho mejor, y haciendo alusión a pues perder este mal hábito del roncar, o esta enfermedad del roncar, no sé cómo se pueda decir. Y justo este libro trata sobre eso, o sea, es una exploración sobre qué se ha dicho sobre la respiración a lo largo de la historia, y creo que es una exploración bastante enriquecedora. Es un libro que yo sin duda recomendaría leer, quizá incluso para pasar el rato, también para fomentar la lectura. Es muy útil. Yo creo que sí hay que tomarlo con pincitas, y de hecho el mismo autor tiene a bien remarcar cuando está hablando de una tradición sobre respiración que podría ser peligrosa, como que tiene mucho esa conciencia de tomar distancia, que se agradece mucho en ese tipo de libros que a veces se venden como si fueran el santo grial que te da respuestas magníficas, pero no, en particular creo que es un libro muy bueno. El siguiente libro que leí de este orden de autoayuda y cosas por el estilo es uno que se llama ¿Por qué dormimos? Y la verdad no me encantó. No me encantó porque otra vez venía estos elementos de datos científicos alterados, como que muy al estilo de lo que quisiera plantear el autor, los autores. Aunque creo que sí es como que es igual una lectura palomera. Si alguien quiere fomentar el hábito de la lectura, podría ser útil porque es muy ligera, te va mezclando relatos y datos supuestamente científicos. Nuevamente hay mucha información que pareciera que está alterada, o quién sabe a dónde la sacan, que hace que sospeche uno sobre la veracidad de ese tipo de cosas. Pero en general creo que exploran mucho esta cuestión de, bueno, pues dormimos porque es un acto de supervivencia, pero tenemos que sobrevivir por estas y estas razones, y quizá explora algunos elementos que puedan ser atractivos para algunos o algunas lectoras. A mí no me encantó, es un libro que no regalaría evidentemente, y pues nada más. Vamos con uno de los libros que más complejo me causó, no por difícil, desde luego no por difícil, y es un librito llamado Ikigai, que yo no sé por qué, pero está volviendo como que muy famoso. Vi a más de 2 o 3 alumnos leyendo este libro, y creo que hay que hablar del peligro que representa ese tipo de literaturas, porque yo nunca en mi vida había leído algo de la New Age, e incluso ni siquiera sé si se sigue llamando New Age a ese tipo de movimiento. Pero hasta donde yo sé, y me explico, la New Age es un movimiento pseudo filosófico, pseudo intelectual, pseudo religioso, pseudo todo, que surgió por ahí de los años 90, que consistía en básicamente en generar un sistema de creencias, un sistema filosófico, moral, religioso, basado en rescatar únicamente las cosas buenas de todos los demás sistemas que se han creado en la humanidad. Y aunque pareciera que esto es bueno,
aunque pareciera que es un ideal como hacer una postura ecléctica donde solamente resaltemos las cosas buenas del budismo, del estoicismo, que aparece muy presente ahí y me enojó mucho esa parte, de las culturas indigenistas de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque pareciera que eso es una buena idea, es la fórmula perfecta para el fracaso, la fórmula perfecta para básicamente vender veneno, vender veneno espiritual, vender veneno filosófico, vender veneno intelectual, porque muchas de las cosas que no se ven dentro de este sistema de la New Age, porque se quedan únicamente con lo bueno, es de que, por ejemplo, la meditación en el budismo es fundamental porque es una cura frente a un mal que también es parte fundamental de la existencia humana. O lo mismo en el estoicismo. El estoicismo es buena la cuestión de lidiar con las pasiones, pero porque hay pasiones que tenemos que permitir dentro de nuestra vida, y es algo de lo que por lo general no se habla, y evidentemente este libro no lo plantea. Y entonces yo cuando lo leí dije, esta cosa no debería estar en los ojos de nadie, porque es sumamente peligroso ese tipo de literaturas. Me preocupa que la gente se lleve impresiones de todo lo que tratan todas las culturas que transmite este libro a través de una manera muy simplista de ver las cosas. De entrada, partiendo del título, que si no me recuerdo significa algo así como Ikigai, significa algo así como sentido de la vida, una cosa así en japonés, pues es banalizar mucho una cultura completa como la japonesa a través pues de una palabrita que se ve aislada y que de hecho no se vuelve a retomar en casi ninguna parte del libro. O sea, es muy, muy extraña la parte en la cual habla como tal del Ikigai. Pareciera que es una excusa para meter lo que se le da la gana, y pues evidentemente es un libro no solamente que yo no recomendaría, o sea, incluso sospecharía de una librería que tratara de vender ese tipo de cosas. Pero bueno, al final de cuentas es vender lo que se vende y ya. Vamos con otro de estos libros que algún alumno me recomendó en un momento del año. Dije, bueno, vamos a darle una mirada porque yo ya había escuchado sobre este par de libros. Vamos con el primero, que es el libro de Influencia. Este libro de Influencia y el siguiente, el que voy a hablar después de este, me parece interesante porque me recordó mucho a Pierre Bourdieu, este gran sociólogo que habla sobre los distintos tipos de capitales con los cuales nos relacionamos los seres humanos, y que me parece que se relaciona mucho con ese tipo de textos porque muy a diferencia de lo que creemos de que el único tipo de capital con el cual nos relacionamos es el económico, es decir, con el dinero, Pierre Bourdieu habla inclusive de que existe el capital cultural, existe el capital erótico, no es una palabra que puedo decir acá, pero también existe el capital social, y el capital social es una de esas cosas que si tú no tienes dinero, si no tienes belleza natural y si no tienes una gran cultura, pues puedes tomarlo como un camino a la riqueza, que es muy distinto hablar de capital que hablar de riqueza. Para eso, pues bueno, habría que leer más teoría marxista, aunque no me encanta tanto, pero Influencia es eso, o sea, digamos, es un trabajo muy interesante a nivel psicológico, a nivel de estudio social, de convivencia del ser humano, de entender la naturaleza del ser humano, que ayuda justo a explorar eso. ¿Qué bondades tenemos dentro de nuestra convivencia cotidiana social? ¿De qué manera juegan, por ejemplo, las empresas con nosotros para hacernos sentir parte de algo grande únicamente para sacarnos el dinero? Y también, sobre todo, quizá aquí la parte más delicada, cómo nosotros podemos identificar esas cosas para utilizarlas a nuestro favor, ya sea para tener relaciones de amistad más valiosas, para subir en un puesto de trabajo o incluso para conseguir una pareja. Y creo que lo que plantea ese tipo de literatura es bastante clave, y de hecho viene muy emparejado al siguiente libro que leí después de este, que es un clásico de este tipo de literaturas que tienden a hablar sobre el capital social a pesar de que no lo mencionen así, y es el libro clásico de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e influir en las personas, algo así creo que se llama el libro, porque va sobre este mismo aspecto. Tanto Influencia como este libro de Dale Carnegie
mezclan mucho y es una parte muy rica que creo que me puedo quedar con ello de los libros de ayuda, de autoayuda, perdón. Y es que saben mezclar muy bien el storytelling, el contar historias, con llegar a una idea y mezclar esa idea con datos científicos, con datos de la época. Y a pesar que este libro de Dale Carnegie pues ya es bastante antiguo, creo que plantea algunos elementos muy típicos de este otro libro pésimo que hablábamos hace rato, que aspira a hablar de las cosas que nunca cambian. ¿Qué cosas le interesa al ser humano? Por ejemplo, el ser humano siempre está en falta de algo, siempre hay algo que le duele. Pero eso que nos duele puede ser utilizado o a favor o en contra de nosotros de una manera bastante radical. Lo cual, pues bueno, creo que hace que ese tipo de literaturas sean de tener cuidado. Sobre todo, quizá pueden detonar algunos dilemas éticos o morales de qué hacemos con el conocimiento que nos aporta ese tipo de literatura. Sin embargo, ambos libros muy buenos. No voy a dar muchos más spoilers, valen la pena ser leídos. Sí los regalaría ambos. Y pues vamos con el siguiente. Y el siguiente libro, un fracaso para mí. Lo odié totalmente y no entiendo, hasta me parece un poquito peligroso que se esté volviendo tan popular este autor, porque nuevamente vuelve a apelar mucho sobre todo al pensamiento mágico, a dar saltos argumentales, a jugar con los datos. Ya saben esta cuestión de que a lo mejor los datos no mienten, pero sí puedes mentir con los datos. Y me preocupa un poco porque es un autor que cada vez veo más en las librerías. Entiendo que es porque es súper sencillo de leer, o sea, hasta podrías ponerlo en YouTube, sus audiolibros, y no vas a tener ninguna bronca porque no... pues agarra una idea y la vuelve a revolcar una y otra y otra y otra y otra vez. Y muchas veces la gran idea que tiene que decir en su libro ya los dice desde los títulos. Entonces deja mucho que desear. Y estoy hablando en este caso de Joe Dispenza, un autor que sobre todo pues he visto sí con mis alumnos, pero sobre todo también con gente de mi edad que luego publican sus historias de qué es lo que están leyendo. Creo que sea lo que sea, cualquier literatura es buena para tener una cultura lectora, pero en particular este que yo leí, que se llama Deja de ser tú, me pareció horrible. Me pareció totalmente horrible. O sea, juega con, si no me recuerdo, porque lo he ido olvidando afortunadamente, juega como con datos de neurociencia que agarra muy a su beneficio. Da saltos argumentales que dices, oye, ¿por qué si me estás hablando de lo rico que son las pizzas, terminas hablando de por qué los caballos son bonitos? Y son ese tipo de cosas que uno, al menos yo como filósofo, pues veo, escucho o leo y me empiezan a parecer sospechosas. Me empieza a parecer que estamos frente a un nuevo tipo de sofística. Pero pues es bastante famoso, es bastante requerido y pues al final de cuentas es lo que mantiene la industria de los libros hoy en día a flote. Entonces pues bueno, evidentemente yo no voy a leer nada más de este autor. O sea, terminé tan asqueado. Sí le di oportunidad de otro libro que no terminé de leer y por ende no lo voy a mencionar. Bueno, sí lo voy a mencionar. Creo que es el libro de El ego es el enemigo o una cosa así. Y pues no tuve ganas de terminarlo de leer. O sea, nuevamente repite muchos sesgos. Pero bueno, pues es lo que se lee hoy en día. Y creo que conviene un poquito quedarse con la estructura argumental que hacen ellos, dejarla de lado y quedarte con lo rico como pueden ser el storytelling, la manera en que intervienen los datos duros. Otro más, me pareció muy interesante porque juega con algunas tesis bastante de cuidado a nivel histórico, a nivel social. Otro libro de este estilo que ayuda a, si no mejorar, al menos sí cuestionar el capital social, cómo hacemos uso de él. Y es un libro llamado No más un tipo lindo. No más un tipo lindo. Se pasan rápido las páginas porque es una mezcla muy interesante entre un estudio sociológico histórico de cómo el hombre, el varón, ha ido cambiando a lo largo de estas nuevas estructuras de poder en las cuales nos empezamos a relacionar, donde de repente las empresas ya pueden tener más control sobre quiénes somos, qué hacemos,
qué expectativas de vida tenemos, e incluso como toda la incorporación histórica de las mujeres a campos que antes propiamente eran de los hombres, y cómo esto va alterando la manera en la que el varón se ve a sí mismo, la manera en cómo se relaciona con los otros, y sobre todo sobre cómo encuentra un lugar de poder dentro de esta nueva sociedad. Y no es un poder en sentido negativo, todos tenemos poder, todos lo ejercemos todos los días. Y en este caso, pues bueno, tenemos un libro breve, rico, y tesis bastante interesantes. Yo sí que lo regalaría, de hecho lo recomendaría a todos aquellos que les interesa adentrarse en estudios sobre lo masculino, sobre el ser del varón y cosas por el estilo, porque además tanto te ayuda a reflexionar sobre tus propias creencias, sobre tu propia identidad como hombre, como también te ayuda a entender qué cosas puedes utilizar a tu favor dentro de esta nueva estructura de poder en la cual llevamos viviendo más de 200 o 300 años. A partir de esta lectura, pues ya regresé yo a las cosas que a mí me interesan 100%, que tiene que ver con filosofía y todo por el estilo. Y ahora sí, nuevamente, otro de los libros que tengo aquí a la mano, leí este texto que ya le tenía yo ganas desde que era estudiante de filosofía, que es el libro de las categorías de la cultura mexicana, escrito por Elsa Cecilia Frost. Es un librazo, o sea, en este caso creo que no es un libro sencillo de leer, es un poquito pesado, depende mucho de que domines sobre todo filosofía mexicana previa, que hayas leído a Vasconcelos, que ubiques conceptos típicos de Leopoldo Sea en este libro del positivismo en México, que sepas un poquito sobre todo este contexto de principios del siglo XX en nuestra nación, evidentemente que hayas leído bien a Samuel Ramos, por ahí algunas de sus obras importantes, quizá incluso El laberinto de la soledad, a pesar de que creo que viene mencionado muy poco, pero aun cuando no hayas leído todo eso, es un libro que vale la pena que le des espacio, porque parte de una tesis fundamental, y viene en el mismo título. El ser humano, sobre todo el mexicano, es, digamos, presa de categorías, presa de adjetivos calificativos, y Elsa Cecilia Frost se da cuenta de que el mexicano a lo largo de su historia ha sido mencionado de muchas maneras. El mexicano como indígena, el mexicano como el oprimido, el mexicano como el que se aprovecha de los demás, y un largo etcétera de cosas. Y lo mismo lo transfiere a la cultura, porque acá en México existe la lucha constante sobre si la cultura mexicana es propia, o es importada, o es una mezcla de ambas, o es una herencia directa, o qué diablos es la cultura mexicana. Y creo que lo que hace esta Elsa en este libro es una obra maestra de filosofía. Me arrepiento de no haberla leído antes, pero estoy muy agradecido de haberle dado espacio este año a este tipo de escritura, porque creo que es algo que necesitaba, sobre todo para poder poner en marcha proyectos personales, por ejemplo la escritura de mi propia tesis de maestría. Pero bueno, totalmente recomendado, un librazo barato en el Fondo de Cultura Económica y que vale la pena, un pilar de la filosofía mexicana. Los siguientes dos libros lo voy a mencionar en uno solo, porque estamos hablando de un libro escrito por un personaje icónico, tan icónico que así como ocurrió con Maquiavelo, que su apellido se convierte en una palabra que utilizamos habitualmente en nuestro idioma, nosotros por lo general cuando escuchamos la palabra Casanova sabemos que nos referimos a alguien que tiene mucho éxito con las mujeres, o en general que se sabe relacionar ya no desde un capital social, si seguimos con esta tendencia de hablar de capital social, sino también ya mezcla el capital del eros, por así decirlo. Entonces estoy hablando nada más y nada menos que Las Memorias de Casanova. Casanova, digamos, es un personaje icónico en su época. Ya en vida fue bastante famoso y eso queda claro en sus memorias. De hecho, estos libros que yo leí son apenas la selección de algunos elementos. Se nota evidentemente que está censurado, porque de repente aparecen personajes que dices,
Es claro por qué se censuró esto. Se está hablando de la vida íntima de reyes, de nobles, de gran poder de la época, y que todavía hasta la fecha siguen heredando cierto tipo de estructuras sociales en nuestra época, en nuestro tiempo, y que saber de eso pues a lo mejor podría ser un problema para alguien. Pero Casanova no tiene pelos en la lengua, te cuenta todo como lo vivió, y es muy interesante porque él mismo lo dice, está escribiendo esta obra ya al final de su vida, 70, 80 años tiene cuando está escribiendo sus memorias, y pues te cuenta sobre sus aventuras en todos los sentidos, cómo fue puliéndose como un aristócrata de alto rendimiento, porque él evidentemente ya era rico, era acomodado y todo eso, pero te cuenta sobre cómo se vuelve más culto, cómo empieza a simpatizar con las damas, sobre todo de su época. Hay mucha exploración que dices, híjole, hoy en día esto puede ser juzgado de una manera muy brutal. O sea, estamos hablando de que vivió en la época del Marqués de Sade. Voltaire es un personaje común en sus memorias, y de hecho incluso pues a mí me gustó mucho cuando aparecía Voltaire en las memorias, y me cambiaba esta imagen de ese gran filósofo francés, padre de la Ilustración y todo eso. Pues bueno, Casanova empieza a contar cosas bastante interesantes de su vida privada, y a mí, que me encanta el chisme, que me encanta el morbo filosófico, pues me encantó esta obra. Nuevamente, una selección, vale la pena totalmente. Si pueden encontrar ustedes una versión completa, cómprenla y pónganse a leerla. De hecho, creo que justo este año, 2025, se publicó por primera vez una de las colecciones de sus memorias completas al español, porque en el francés pues ya existía desde hace mucho, en inglés también, etcétera, etcétera. Pero bueno, por fin en español tenemos una edición completa. Ya la hubo hace varias décadas, pero se dejó de editar por razones que desconozco. Pero bueno, Casanova, un autor brutal para leer. Y dentro de estos libros que siempre aparecen en la lista de los 100 libros que tienes que leer antes de morir, Madame Bovary. Madame Bovary la leí más por el autor. Me habían dicho a mí que Flaubert es un autor que escribe de una manera exquisita, y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad con Madame Bovary, que digamos es una de sus obras más importantes. Sé que por ahí tiene algún par aún más interesantes, creo que incluso es ganador del premio Nobel, no lo sé, y sin duda valió totalmente la pena. O sea, creo que lo que hace Flaubert con este tipo de escritura es demostrar de sobra la maestría que tiene para escribir. Porque, a modo de spoiler, un poquito spoiler, la historia empieza contándote sobre alguien, y tú crees que ese alguien es el personaje principal. Pero conforme avanza la historia te das cuenta que evidentemente la vida de quien te está contando no es lo que importa. Lo que importa es lo que viene alrededor de su vida, y es lo que hace que se dé el salto. Inclusive desde el título dices, bueno, ¿por qué al inicio no me están hablando de la Madame Bovary? Y Madame Bovary tarda en aparecer en la historia, pero cuando aparece queda claro por qué se roba el protagonismo por completo de lo que quería transmitir Flaubert. Me parece que es una historia que da un muy buen mensaje al final. Creo que presenta un dilema moral fuerte sobre qué pasa cuando nos dejamos llevar por las pasiones, qué pasa cuando destrozamos toda nuestra vida, todo un esquema que parecería que socialmente está bien pensado y estructurado para que funcione, y lo despreciamos porque preferimos hacerle caso a las pulsiones, e incluso somos tentados por ideas que no dependen de nosotros. Entonces, Madame Bovary, totalmente recomendado, sobre todo por la literatura, por la manera de escribir de Flaubert. Vamos ahora sí en la última recta final. Creo que estos ya son los que leí ahora que empecé a estar de vacaciones, noviembre, diciembre, y que tienen que ver sobre todo con peticiones que me han hecho la gente. De repente me preguntan mucho de cuáles son esas literaturas que te podrán adentrar a la filosofía, porque son sencillas, porque te incitan al diálogo, a reflexionar. Y para mí, sinceramente, creo que es un tema que tengo que explorar más después, pero me parece que no hay mejor manera de entrar a la filosofía que leyendo directamente a los filósofos.
y leyéndolos directamente, acompañados de los estudios habituales que suelen haber con esas obras cuando los lees. Sin embargo, pues investigué así como qué es lo que recomiendan otros estudiantes de filosofía, otros profesionales de la filosofía sobre qué libros leer. Y ahorita estoy justo leyendo un top 20 de las obras que siempre recomiendan para adentrarse a la filosofía, y entre ellas pues ya van a aparecer aquí en mi top algunas. Y la primera de ellas, directamente, leer a un filósofo, Critón, Platón. Me parece que es una obra interesante, breve, 15 a 20 páginas por mucho, y quizá un poco tramposa a nivel lógico. Te das cuenta que hay por ahí evidentemente un diálogo de juventud de Platón, cuando recién empezaba a hacer sus pininos en la filosofía, y que representa de una manera crucial un momento de la historia del propio Sócrates. Critón pues trata de este sujeto llamado Critón, que va a la prisión de Sócrates cuando ya ha sido juzgado, cuando ya ha sido sentenciado, y va con Sócrates a tratarlo de convencer de que se escape de prisión con él. Ya tiene todo el plan armado, y entonces el texto trata sobre Sócrates convenciendo a Critón de que si se fuera con él estaría faltando al respeto a toda la cultura en la cual él ha creído, en la cual él ha crecido. Entonces Platón pone sobre la mesa el tema de la justicia en este texto. Lo hace muy bien, evidentemente, porque es Platón. ¿Qué cosa va a hacer mal este señor si hasta le decían el divino? Entonces pues es una obra corta, hermosa, está dentro de la filosofía sin duda. El siguiente libro se llama Las consolaciones de la filosofía. Yo ya le tenía ganas a este libro, ya lo había visto antes, y cuando apareció en el top 20 que hice para ver qué obras podría recomendar a la gente cuando me pregunta por dónde empezar filosofía, pues lo leí y me parece interesante porque mezcla mucho cultura pop, arte, por ejemplo, con reflexiones filosóficas. Es una manera muy particular de presentar ciertos problemas típicos de la filosofía, como lo es el problema de la muerte, como lo es el problema de qué hacemos nuevamente con nuestra relación con la riqueza, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de que quizá no sea un libro que yo recomendaría o que compraría para regalar a alguien, creo que me ha servido como un repaso a ciertas ideas que ya había visto yo hace muchos años en la Facultad de Filosofía. Entonces creo que es una lectura ligera, o más bien medianamente ligera. Sí requiere un cierto reto y compromiso para poder seguir las ideas, y sí, la tengo aquí evaluada con un 3 de 5 estrellas. Entonces yo creo que fue una buena experiencia. Vamos ahora con otro libro de estos que aparecen en ese top que estoy leyendo de literaturas de filosofía. A mí no me encantó este libro porque, más que ser algo para entrarte en la filosofía, me parece que es un aperitivo, digamos. Es algo que te comes entre una comida fuerte y otra, y porque me pareció más un ejercicio de catarsis que un ensayo filosófico. El libro se llama 6 semanas con los filósofos griegos. Todo el libro se trata sobre la propia autora. La autora te va contando básicamente por qué lo que le está pasando en su vida es importante para ella, y trata de mezclar esto con filosofía de una manera un poquito, siendo sincero, siendo yo filósofo, un poquito cuestionable, porque apela mucho a los prejuicios de las distintas escuelas, no las logra profundizar del todo. Digamos que es un libro más bien, pues, de lo que yo decía, de catarsis y de chismerío filosófico. De hecho, yo aprendí mucho de chismes filosóficos leyendo este libro, pero sin duda yo no lo recomendaría nunca para entrarse a la filosofía, pero quizás sí como para tener una lectura, pues, de relax, de calma entre un momento y otro, para irla leyendo en el camión, que yo por ejemplo leo mucho en el camión, pero sí, creo que no es una lectura para mí. La siguiente lectura, algo que también quería leer desde hace un montón, Daphnis y Chloe. Daphnis y Chloe es, en muchos sentidos, una obra monumental de la historia de la humanidad, por varias razones. La primera de ellas es que es la primer
novela de la cual tenemos registro aparentemente completo de su historia. No es la primera novela en la historia de la humanidad, es la primera que nos llega completa, pero además es la primera novela también que apela mucho al eros, porque no sé si puedo decir la otra palabra, al amor, al vínculo afectivo entre dos jovencitos que empiezan a sentir mariposas en sus estómagos y empiezan a descubrir las bondades y las dichas del amor en una cultura que tan famosa como la griega, pues una cultura rica, compleja, alejada de la sociedad, en este caso de las ciudades de aquellos entonces, y que es muy rico porque se mezcla evidentemente, como en todas las historias griegas, pues dioses, hay mandatos del destino, hay juegos por ahí, quizá no con dioses mayores como en la Ilíada, pero sí con ninfas, sí con otro tipo de entes divinos de la cultura griega. Para mí Daphne y Cíclope es una novela que superó mis expectativas. Yo creí que iba a ser algo medio ligerillo o algo así, sí, y sin embargo pues plantea elementos clave de lo que es para el ser humano empezar a relacionar con esta parte amorosa. De hecho, a mí me hizo recordar mucho cuando yo era un pequeño adolescente, ¿no? Que empezaba a descubrir este mundo del amor, y totalmente vale la pena leerlo. O sea, si no es porque te interesan temas del amor, que sea porque es la primera novela de la historia conservada, y aún más para que sepas cómo vivía todo este aspecto del eros, de lo carnal, la gente de la antigua Grecia. Y ahora sí vamos con el libro que de plano no soporté, o más bien sí soporté porque lo leí completo, y no solamente lo leí por ser uno, lo leí por ser tres. Son 3 libros, es una trilogía, y yo la leí por la curiosidad que dije, bueno, ¿por qué esto fue tan famoso cuando surgió? Y todavía hasta la fecha, porque cuando la gente del futuro voltea a ver qué leíamos en el siglo XXI, estoy seguro que va a aparecer esta serie de libros dentro de cosas que aparentemente marcaron un antes y un después en la cultura de nuestro tiempo, para mí de una manera bastante despreciable. Y estoy hablando de 50 sombras de Grey. Y los 3 libros de 50 sombras de Grey, con cada libro creo que perdía más mi cordura mental, me enojaba más, me cuestionaba por qué esta cosa había sido escrita, y me queda claro que la autora debe tener unos contactos brutales, porque voy a empezar con algo rudo, pero creo que si un hombre hubiera escrito esto, no lo hubieran bajado de incel y de fantasioso, porque no solamente estamos hablando de que la parte afectiva carnal es lo que parece cuestionable acá, y lo digo yo habiendo leído al Marqués de Sade, tengo por ahí sus obras completas, y las disfruté en su mayoría. Hay algunas que de plano me parecieron una cosa brutal. También en su momento leí varios de estos libros de esta colección Rosita, que ya no publican, yo creo que porque pues eran medio polémicos en aquellos entonces, pero 50 sombras de Grey es un fracaso en todos los sentidos. O sea, en Wattpad he leído cosas mucho más ricas que esto. No me pareció en ningún momento estar leyendo a personajes que fueran humanamente reales, de ningún lado. No me pareció que hubiera un ensayo real sobre la psicología de los personajes. Que la historia transcurra todo en un año me parece una salvajada, porque ocurren tantas cosas en un solo añito que dices, híjole, ¿por qué siguen juntos estos dos sujetos? ¿Y qué es lo que los une, no? O sea, lamentablemente incluso el personaje principal de Anastasia pareciera que es abandonado y hasta odiado por la autora, porque teniendo Anastasia un perfil que podría haber sido explotado dentro de su carrera profesional como editora o sus intereses culturales, se ve opacada por completo tras la sombra de Christian Grey, ¿no? Y a mí eso me causó un conflicto interesante, porque a medida que avanza el libro y te das dando cuenta que Christian Grey es un sujeto que evidentemente no ha ido a terapia y no la necesita, porque tiene al parecer el dinero suficiente para burlar las propias leyes de la física, porque se puede teletransportar de un lado a otro y salvar a Anastasia en situaciones bastante radicales,
me hace cuestionarme sobre qué tipo de cosas estamos leyendo hoy en día. Creo que aún así tiene su riqueza porque pues digamos que es un ensayo sobre la banalidad, yo creo. Incluso a mí me hizo cuestionar mucho el pensar, bueno, ¿y qué es lo que hizo que a Christian Grey le gustara tanto a Anastasia, ¿no? Porque llegué a la conclusión de que la única cosa que diferencia a Anastasia de todas sus demás exnovias del sujeto que se parecen físicamente a la protagonista, o es lo que dicen, es que Anastasia la conoció cuando era virgen. Y es como, híjole, eso está un poquito crudo, cuestionable, inclusive censurable. Pero bueno, es lo que se lee hoy en día. O lo que se leía hace 10 años, porque ya tiene bastante tiempo esta obra, y no sé, me incomodó. Quizá algún día lea la otra versión, la masculina, creo que es el libro de Grey nada más, pero pues no me encanta. creo que no hay nada realista dentro de esta obra. Es un despropósito que el mayor plot twist del tercer libro sea cómo Anastasia se puede o no gastar el dinero de Christian Grey en las compras, pero bueno, tal vez el primer libro vale la pena. Creo que es de los tres con el que mejor experiencia me llevo, tanto así que me hizo leer el resto de la historia, pero no, desde luego no lo compraría. Ni siquiera lo regalaría en PDF, pues. Y bien, estas fueron mis lecturas del año. Ojalá que este año que viene, que inicia, pueda leer aún más, profundizar más y pues traerles otro video al final del año. Ojalá algo de acá les haya gustado y pues los estaré leyendo. Cualquier cosa que me puedan recomendar para leer, pues lo tomaré en cuenta y seguramente en algún momento les daré espacio. Muchas gracias. Adiós.